Asambleísta, en el proyecto de ley que están tratando en la Asamblea, aquí, el proyecto de ley económico, la semana pasada el señor Juan Esteban Guardera escribe una carta en El Comercio, donde indica que estaría escondido prácticamente un proyecto de ley de lavado de activos para dejar en impunidad a todas las personas que tengan fortunas, malas vidas y que las traigan de regreso al país. ¿Qué conoce usted? Conocemos algunas cosas, pero voy a partir por el hecho de el primer error del del Ejecutivo ha sido enviar una ley que tiene tantas materias, que tiene 404 artículos, un montón de transitorias, un montón de normas derogatorias, un montón de disposiciones generales, que ha hecho imposible que los asambleístas y la ciudadanía en su conjunto podamos entender todo lo que abarca esta ley. Por esa razón, en el primer debate que se dio la semana anterior, una de las primeras observaciones, y que casi resultaron una especie de consenso en la Asamblea, es que el Ejecutivo junto con la Comisión tiene que hacer el esfuerzo para separar un montón de contenidos de esa ley que nunca debieron llegar como normas de carácter urgente. Y la que usted se ha referido es una de esas. Hay un montón también de normas que tienen que ver con lo monetario y con lo financiero que no debieron llegar nunca por la vía, porque afecta, como han reclamado los mismos funcionarios de la Superintendencia de Bancos, puede afectar la autonomía, las competencias de esa institución, que le da algunas competencias y un carácter de autonomía al Banco Central que a lo mejor no es necesario, que pueden ser inconvenientes. El hecho es que esperamos que en este segundo debate, inclusive esta norma, porque supongo yo que la intención del gobierno, que no ha dicho nada en estos días, esperamos que hoy lunes, martes, el ministro haya salido a dar una explicación real de qué es lo que se busca con esa norma. El interés del gobierno es motivar a que vengan capitales para la inversión, porque estamos necesitando. Por supuesto. Ese es el hecho. ¿Cómo se ha redactado? Yo espero, como todos los ecuatorianos, que no ha habido la intención que narra Guarderas en su análisis. Pero tal como está escrito, ya desde el debate anterior sí surgieron voces. No es cierto que en la Asamblea no se haya tocado el tema. Sí se lo ha tocado. Se tocaron esos, se ha tocado otros temas que son muy delicados en la ley y que esperamos que en el segundo debate, visto ya algunos consensos, visto ya muchas críticas que se han despertado, como esta de Guarderas y otras respecto de cómo puede ser utilizada esta ley que no se ha debatido suficiente, sean capaces los miembros de la comisión, un diálogo profundo con el gobierno, en traer las normas que son específicamente o que están ligadas específicamente con la urgencia económica del país y del gobierno, para poder profundizar en un debate serio y concreto de estas normas. 7 de la mañana con 20 minutos, asambleísta. Permítanme darle lectura para luego conversar con usted a una expresión que viene inserta en la página 6 de Diario Expreso. Hablando de esta ley, el artículo 86 incluye el proyecto de ley de crecimiento económico. Realiza una clasificación del sector público para compilar y clasificar información estadística. En la propuesta se busca clasificar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Instituto de la Policía, al ISPOL, como instituciones gubernamentales que se ocupan de la seguridad social. Punto. Yo, como ciudadano común y corriente, le pregunto a usted, yo me siento feliz como a pesar de todo, con el Seguro Social como está. Pero si ya pasa a ser un ente gubernamental, se acabó todo. ¿Para qué dice usted, mi querida? Que aún como está, hemos reclamado siempre, no solamente desde la función política, sino como ciudadana, como afiliada al IES, como futura jubilada del IES, hemos reclamado que sea utilizado. Y yo le digo a la gente, no como la caja chica, como la caja grande de los gobiernos. Solamente el hecho de que el presidente del IES sea el representante del Ejecutivo, ha hecho que sea utilizado y que funcione como un anexo en donde han hecho y no han hecho cosas. Mucho más si esta declaración sucede. Siempre se ha reclamado que el IES es una institución
de sus aportantes, de los aportantes de ayer, de los aportantes de hoy y posiblemente de los aportantes de mañana, que serán los que se integran. Y todos estos temas, hay como estos, una cantidad increíble de temas que deben ser profundizados en su debate, que no hay tiempo, porque en una ley de urgencia económica los tiempos están limitados, que es una ley que no puede pasar jamás por el Ministerio de la Ley, porque no le beneficia ni a la imagen de la función legislativa, pero tampoco le garantiza estabilidad al Ejecutivo, porque una ley de urgencia económica que pasa por el Ministerio de la Ley puede ser tomada nuevamente por el Ejecutivo para ser debatida, para ser archivada, para ser mejorada y modificada, y no creo que el Ejecutivo quiera que en cualquier momento el Ejecutivo vuelva a incidir en esas normas. Pero hay un montón de temas, pero un montón, muchos de estos temas súper sensibles, muy delicados, que como decimos los ecuatorianos, no pueden pasar de agache. Así que estamos esperando el informe de la comisión. La primera cosa que le hemos dicho, deben separar de este proyecto de ley todo aquello que tiene que ver con lo monetario y financiero, porque son cosas sensibles. Por ahí se han alzado las voces de que algunas normas beneficiarían a los banqueros. O sea, en este momento, después de una crisis política y social tan profunda que hemos vivido hace poco, lo menos que esperamos, tanto los políticos como la ciudadanía en general, es que puedan pasarse temas que podrían causar problemas en el futuro o que dejen en la gente una sensación de que estamos beneficiando a determinados sectores que podrían parecer privilegiados. Así que esa es la responsabilidad que tenemos esta semana, porque parece que el jueves entraremos al segundo debate, porque solo tenemos tiempo hasta el sábado, me parece. Bien, estamos nosotros con la asambleísta Mae Montaño. Asambleísta, tal como se presenta la coyuntura actual respecto del tratamiento, conocimiento de este proyecto de ley de crecimiento económico, da la impresión de que este proyecto, tal como está, no será aprobado, o a lo mejor será aprobado quizás en forma parcial, en parches, algunas partes aisladas. Esto definitivamente debilitaría la posición del gobierno, y por ahí inclusive hay algunas manifestaciones, algunas voces que han salido diciendo, bueno, si a la final solo se termina aprobando las que elimina impuestos o tributos, en vez de solucionar el problema presupuestario, lo que se va a ahondar el déficit. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la aprobación de este proyecto? Mire, la semana pasada, en el primer debate, yo inicié mi presentación diciendo que cuando hay que analizar, debatir y aprobar un proyecto como este, 3 cosas son indispensables en el arranque. El uno es transparencia, otro es autoridad moral y coherencia. 3 cosas que a veces son difíciles conseguirlas en política. Pero voy a decir con absoluta verdad, el gobierno no ha sido completamente transparente en la presentación de este proyecto. Y eso está afectando el tema de que muchas voces se alcen diciendo que lo que se requiere es un archivo. Un archivo, hablar de un archivo de la ley, como usted dice, debilitaría al gobierno, y yo creo que ninguno de nosotros está interesado en que el gobierno se presente aún más débil. Más débil de lo que está. Exactamente. Entonces, no nos interesa a nosotros. O sea, yo soy de la oposición, pero a mí no me interesa que el gobierno se debilite en este momento. El gobierno tiene que fortalecerse, pero el gobierno tiene que hacer entonces un esfuerzo por mostrarse lo más transparente posible. Y esa transparencia empieza por decirle a la gente con absoluta verdad, porque ya el gobierno en ese sentido no tiene nada que perder, cuál es la situación fiscal, cómo está la caja fiscal, cuál es la necesidad de liquidez que el gobierno tiene. Ya sí, sabemos que la crisis tuvo un origen, sabemos de la corrupción, sabemos que robaron, sabemos que lo dejaron, pero tenemos ahora un problema que resolver, que el gobierno no lo puede resolver solo y nos tiene que decir, le tiene que decir a la gente, esta es la real situación de crisis económica, la caja fiscal necesita ingresos, solos no podemos, necesitamos del apoyo, de la colaboración de todos los sectores. Necesitamos ese entendimiento, necesitamos que lo diga con absoluta certeza el gobierno, para que la gente entienda el porqué de algunas medidas.
y que en este momento decir que recuperemos lo robado, sí, yo también quiero que recuperemos lo robado, pero no será hoy, no será mañana y no sabemos si será pasado mañana. Y no sabemos si es que podremos encontrar esa cuestión robada. Exacto, y hay que seguir lidiando con eso y hay que seguir presionando, pero este momento es como el enfermo que necesita oxígeno, ¿ya? Y necesita oxígeno. Entonces, esa verdad todavía ha sido, cuando le metemos todo estos temas ahí, es como... Yo acuñé en el periodo anterior una frase que estas leyes son caramelos envenenados, porque tienen una cascarita de dulce, pero por dentro va el veneno. Ahora hay que hacer el esfuerzo por quitarle todo ese veneno, y todas esas normas que deberían ser discutidas, sí son necesarias discutirlas, pero de manera ordinaria o en otro momento. Pero la caja fiscal necesita recursos, sí. El gobierno necesita arreglar su situación con el Fondo Monetario Internacional, sí. El gobierno lo tiene que decir con claridad. O sea, no tiene por qué esconder. El gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es momento de esconderlo, no es momento de peluquearlo, no es momento de maquillarlo. Sí, estas son las normas para que la gente pueda decir, y los asambleístas, por supuesto, estas sí, estas no, porque necesitamos endeudamiento. El gobierno tiene que decir, sí, necesitamos más deuda. Definitivamente, porque lo que ingresa en este momento no abastece todos los compromisos económicos. Exacto. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, esos son los temas que deben debatirse con profundidad. ¿Cuáles son esas normas, esos compromisos con el Fondo Monetario Internacional que tienen que ser aceptados y cuáles no? Esa era la urgencia económica. La urgencia económica tenía que sentarse ahí. Pero también hay unos temas positivos en esa ley que benefician a determinados sectores y que tampoco los podemos echar al tacho de la basura. Entonces hay que hacer el esfuerzo por recuperar esas normas positivas que benefician a los becarios, a los jóvenes beneficiarios de crédito educativo que los han tenido ahorcados, que son miles de familias que están sufriendo en este momento, 8.000 familias que sufren, que merecen también la atención, que beneficia al sector comercial con la eliminación del anticipo del impuesto a la renta por el que hemos trabajado, luchado y que ellos han demandado. Y así otras normas que pueden beneficiar. Esas hay que identificarlas, hay que eliminar todo aquello que sea nocivo, hay que separar para que venga por otra ruta aquello que debe debatirse con calma, y algunos otros temas podrían ser hasta modificados. Ese es el esfuerzo que tiene que hacer también la Asamblea, porque no hay nada que le obligue ni a aprobar el paquete como está, ni a archivar toda la ley como si todo no sirviera. La legislación, los asambleístas tenemos toda la posibilidad en este proceso de modificar lo que queramos que es necesario. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Sí, señor, a través de la 96.5 con Jacqueline Santa Elena, 98.7 Machala y a través de Relabio en www.tropicana.es. Continúa con la entrevista y le agradecemos a la asambleísta por permanecer aquí con nosotros, con el abogado Harry Domínguez. Sí, estamos con la asambleísta Mae Montaño. Asambleísta, analizando todas estas propuestas que están contenidas en el proyecto de ley de crecimiento económico, usted comentaba antes del receso de que hay elementos rescatables del proyecto de ley que vale la pena discutirlas. ¿Cuáles son ellas? Cuando las leyes tienen normas que benefician socialmente a determinados sectores, es necesario considerarlas. Básicamente hay dos temas que han sido tratados en la Asamblea. Uno de ellos inclusive fue objeto de una resolución que consiguió unánimemente el voto de 111 asambleístas, de 111, por eso es unánime, presentes en el Pleno. Y hace algunos meses, parece que fue en el mes de marzo de este año. El problema de los estudiantes universitarios, de los jóvenes que accedieron a crédito educativo y algunos que accedieron a becas inclusive, que luego de conseguir una beca se convirtieron en deudores del Estado, que han sido perseguidos por el Estado, que han sido sujetos de coactiva, están coactivados, ellos y sus garantes. Y sus garantes generalmente son sus padres. Y usted sabe que no son los ricos los que no pagan, ni siquiera acceden a un crédito educativo, son generalmente gente de clase media, los padres que quieren que sus hijos sean profesionales, que vayan al exterior.
estos jóvenes están en coactiva y por tanto no pueden acceder a un trabajo. Y si lo tenían, lo perdieron al entrar a la coactiva. Y los padres igual. Entonces tú preguntas, ¿cómo puedes pagar un crédito? Y están a punto de perder sus casas y sus bienes, que fueron los bienes con los cuales garantizaron ese crédito. Lo que la ley plantea es precisamente la remisión de intereses de mora, los recargos que se han dado por estos temas, y permite una serie de facilidades para la renegociación, o sea, renegociar en nuevos términos, porque cuando la Asamblea aprobó el Código Administrativo, el Código Orgánico Administrativo, las complicaciones que estuvieron estos jóvenes fueron inmensamente grandes y los intereses también muy altos. Ese es un tema de gran interés social que la Asamblea lo ha venido trabajando y que yo creo que hay que considerarlo. Y el otro tema que desde hace varios años ha sido planteado por el sector comercial y sobre todo por los micro y pequeños, por los micro que pagan, ¿no? que pagan impuesto a la renta, y por los pequeñitos comerciantes y empresarios. Aquellos que están formalizados. Exacto, que pagan anticipo de impuesto a la renta. O sea que antes de que tengas la renta, ya el Estado te cobraba un anticipo sobre lo que no habías ganado y que le resta liquidez. Y que todavía es incierta esa ganancia, esa utilidad. Y que le resta liquidez a la gente. Entonces, esos temas son importantes, son necesarios. Y hay otros temas también de facilidades tributarias que creo que van a beneficiar a los pequeños emprendedores. Cuando los beneficios son para los pequeños, hay que considerarlos. Y hay otros que, siendo intermedios, pueden ser mejorados y que van a facilitar. Yo lo que digo es, hagamos el esfuerzo por identificar aquello que vale la pena identificar, por mejorar aquellas cosas que pueden cambiarse y por eliminar aquellas que consideramos que no vienen al caso porque no han sido suficientemente debatidas. A mí me parece que con responsabilidad podemos hacer eso, tener una ley que responda a las necesidades y a los intereses del país y del gobierno en este momento, que permiten llegar a una especie de consenso de las cosas más importantes para que la crisis económica no se profundice. Yo creo que es necesario entender que vivimos una crisis y que no podemos permitir, que no debemos permitir que esa crisis se vuelva más profunda, y hacer un esfuerzo por sacar una ley. Eso va a necesitar generosidad y voluntad política, primero del gobierno y luego la voluntad política de la Asamblea en su momento. De los miembros de la Asamblea Nacional. Sí. Bien, le agradecemos muchísimo a la asambleísta Mae Montaño. Podríamos seguir conversando sobre esto y otros aspectos que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. Entendemos que tiene usted otro compromiso, una agenda bien apretada el día de hoy, lunes. Y muchísimas gracias, asambleísta. Muchísimas gracias a usted y a quienes escuchan Tropicana. Un gran abrazo a través de los micrófonos. Muchísimas gracias.